Cuando diseñamos asistentes conversacionales, la personalidad se convierte en un factor determinante para decidir qué palabras son las más adecuadas en cada momento. Si además estos asistentes son interfaces de voz, la personalidad es un rasgo que debe transmitirse desde el diseño de dicha voz. Al escuchar una voz sintética, las personas percibimos mucho más de lo que somos conscientes, más aún cuando no existen otras pistas visuales para reforzar nuestros juicios de valor. De ahí la importancia de no dejar estos aspectos al azar. En el episodio de hoy hablaremos sobre qué rasgos de la personalidad pueden transmitirse a través de la voz y cómo podemos llevar a cabo un proceso de diseño que nos permita definir estas características. Esto es Cuando las máquinas hablen, un programa de Fonos Radio. Os damos la bienvenida al primer programa de Fonos Radio sobre voces sintéticas. Te saluda Calíope, la voz de Fonos. Me acompañan Nieves Ábalos y Carmen Hassan. Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo estás, Nieves? Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo vas? Muy bien, muy bien. Estamos ya en el episodio número 9. Madre mía, hemos llegado al noveno. Hemos llegado al noveno de esta primera temporada. Esto es una victoria, claro. Bueno, es que hay muchos temas en realidad. Yo creo que vamos a cerrar temporada, pero ya mismo. Sí. Todavía no, pero más que nada por cortar en verano y empezar de nuevo en septiembre, pero hay muchos temas que se nos están quedando pendientes, pero uno que no podíamos dejar es el de la personalidad. Sí. ¿Qué te parece este tema? Pues otro temazo, ¿no? Claro. Otro temazo. No, me parece... Ya ha salido, de hecho, en algún que otro episodio, lo hemos introducido, hemos hablado de ciertos aspectos que tienen que ver con la personalidad, pero es lo suficientemente importante como para que tenga su propio espacio, ¿no? Además, el diseño de la personalidad es transversal, impacta en muchas cosas, ¿no? de nuestra comunicación con las máquinas, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta pues, muchas capas, y creo que qué mejor oportunidad que hoy, ¿no? Como para que comentemos estos aspectos. Que también te digo, yo creo que nos va a dar para otro episodio. Sí, es verdad que vamos cortando el guión y vamos diciendo, no, esto mejor para otro momento. Vamos a centrarnos un poco solamente en esta parte. Pero sí, bueno, pues para lo que dé. Y para también eso, pues para aprender, en realidad lo guay, yo cada vez que me tengo que preparar un episodio de esto es documentación y aprendizaje, es un camino muy chulo. Sí, eso es. Así que bueno, vamos a darle caña. A ver ¿qué te parece si empezamos por hablar un poquito de el tema de la personalidad? Estamos hablando de personalidad en voces sintéticas, ¿no? Vamos a hablar, ese es el tema principal, pero ¿qué valor tiene la personalidad? O sea, la primera pregunta un poco es ¿qué características de la personalidad se transmiten a través de la voz y qué valor tiene la personalidad en las voces sintéticas? Pues me parece un buen punto de inicio, ¿no? Y además, ¿y por qué a las voces sintéticas le damos personalidad, ¿no? ¿Por qué? Cuando estamos trabajando con un software, ya sea una interfaz conversacional, o sea, con una máquina con la que hablamos o con una máquina con la que interactuamos, da igual, es importante porque estamos antropomorfizando de alguna manera y reflejando muchos de nuestros juicios y de nuestros ecos en esa máquina. Lo hacemos de manera inconsciente, ¿no? Es que no somos conscientes, pero lo hacemos. Entonces, si nosotros vamos a hablar con un sistema, con una tecnología que tenga una voz sintética o no, pero si vamos a hablar con un sistema que conversa con nosotros, vamos a inferir de alguna manera una personalidad, ¿vale?
Claro. Y la vamos a inferir a partir de 3 elementos, ¿no? La elección de las palabras, esas palabras que usa la máquina para hablar con nosotros, la voz, como bien decía, la voz sintética o la voz locutada, y el comportamiento, ¿vale? Cómo se comporta en ciertas situaciones, ¿no? Y es que esas 3 cosas van a hacer que en base a nuestro juicio y nuestro sesgo, a lo que sabemos del mundo, ¿no? Y a nuestra experiencia con él, pues vamos a inferir el género de esa máquina. Vamos a atribuirle una edad, una procedencia, un nivel de educación económico también, su estado emocional incluso, ¿no? Y ya no es solo eso, que al final es, pues, yo he conocido a un grupo de gente que actúa así, que tiene este tipo de voz, que actúa de esta manera y que habla de esta manera, ¿no? Entonces como que nos lo llevamos ahí. Pero ya no es solo eso, también asignamos otros atributos más concretos, ¿vale? Como la generosidad, la confianza, el temperamento, ¿no? Sí, sí. Y de esto podemos decir, oye, ¿y de las 3 cosas, qué es lo que más peso tiene para que infiramos la personalidad? Pues según el libro de Clifford Nash, que se llama Wire for Speech, de Clifford Nash y Scott Brave, ellos hablan de este tema, hacen muchos experimentos. Bueno, Clifford Nash es una máquina, hace un montón de experimentos y cuenta muchas cosas, pero voy al lío. En este libro en concreto hablan de que la influencia de la voz es casi lo más importante. Las personas confían más en las características sonoras de la voz que de lo que realmente dice la voz, ¿no? De las palabras que se usan para crear ese juicio acerca de la personalidad de, en este caso de alguien, hablaban de una persona, ¿no? Pero esto lo extrapolamos a las máquinas. Claro. Y a la tecnología, ¿no? Claro, es que precisamente, o sea, ya el hecho de que estemos diciendo que hablar con máquinas que utilizan lenguaje natural, o sea, no hay manera un poco de escapar de esa antropomorfización. ¿Sí? Me sale la palabra, creo que lo he dicho bien. Sí, lo has dicho muy bien. De esa imagen, ¿no? que queremos de crear esa imagen de la máquina como si fuese una persona, ¿no? Ese como si. Pero es verdad que bueno, que como no se puede escapar, lo que hay que hacer pues es eso, entender un poco hasta qué punto la voz en este caso transmite también esa personalidad y además es especialmente importante sobre todo cuando no hay ninguna pista visual o física. Por ejemplo, cuando estamos escuchando la radio o hablamos con alguien por teléfono, todo nuestro juicio que vamos a hacer, los que has comentado, lo hacemos solamente basándonos en la información acústica de la voz. Eso es. O sea que fíjate si tiene esto chicha. Sí. Yo me he traído un estudio que quería compartir contigo. Vale. Bueno, hay un estudio que bueno, se pregunta el estudio un poco qué nos puede decir la voz de una persona, ¿no? Si realmente podemos extraer esos rasgos de la personalidad solamente a través de la voz. Y hay una investigación internacional de la Universidad de, a ver si lo digo bien, Göttingen. Yo no sé alemán, así que si lo he dicho mal, lo siento. Voy a hacer como lo de McKinsey, ¿no? Que voy a disculpar por pronunciar incorrectamente algunas cosas, porque no sé alemán. Otras cosas sí, pero no. Total, que esta universidad ha investigado cuáles son esos rasgos, ¿no? Que se transmiten a través de la voz. Sí. Y los investigadores han descubierto que, por ejemplo, cosas como los tonos más graves, o sea, no por el volumen, sino por el tono grave, se asocian con individuos más dominantes, más extrovertidos y con más interés en el sexo casual, tanto para hombres como para mujeres. A mí esto me hace mucha gracia que incluyan, porque claro, siempre se incluye esta pregunta, ¿no? En el modelo Five Model, no sé qué, no me acuerdo, de la personalidad, ¿no? Que es esa probabilidad, ¿no? Bueno, pues de tener relaciones o encuentros sexuales con otras personas, ¿no? Por otra parte, también se percibe que voces más agudas están asociadas a personas más nerviosas, menos agradables y más neuroticistas. Vale. Es decir, personas que son más negativas o están más preocupadas, ¿no? Vale. A mí me resulta todo esto muy, muy curioso, ¿no? Porque, bueno, no sé si en algún momento, o sea, es verdad que en las voces también ahí buscamos esa atracción, ya no solamente supongo que atracción sexual, sino atracción emocional, ¿no? Esa conexión de alguna manera que haga que la escucha sea
pues eso, agradable y que sea auténtica, ¿no? Sí. Son cosas que están ahí. También otra cosa que decía el estudio, dice, bueno, pues las voces más fuertes son más bulliciosas y más despreocupadas, se perciben como más extrovertidas. Fíjate. Y las agudas como más introvertidas. Fíjate. Ahí queda un poco ahí eso. De nuevo, parece ser que igual por hombres y mujeres, porque claro, Sí. la tendencia un poco, la voz sí que está asociada al sexo, ¿no? Y ahí en ese sentido, pues hay rangos de frecuencias diferentes Sí, eso. para los diferentes sexos, ¿no? Sí. Evidentemente en un rango intermedio es más difícil, también va por una cuestión cultural que nosotros seamos capaces de percibir si es un hombre o una mujer, o sea que eso también es cultural, ¿no? Sí. Y bueno, no sé, todos estos estudios que se han hecho pues están publicados, ¿no? Hay más de 2.000 participantes de 4 países diferentes, dicen, yo no sé de qué países, también es verdad que estos estudios están muy sesgados dentro de una área geográfica seguramente y de una cultura, pero bueno, podemos pensar que sí, que en una cultura occidental seguramente podemos encontrar quizás evidencias de esto, de que la personalidad se transmite, algunos rasgos de la personalidad sí que se transmiten a través de la voz, y que es importante, ¿no? Darle un poquito de valor a esto, ¿no? Sí. Y como decíamos al principio, pues pensarlo, trabajarlo y definirlo, ¿no? Definir esa personalidad, porque si no, van a ser nuestros clientes, nuestros usuarios y usuarias quienes lo enfoquen, ¿no? Y a lo mejor esto tiene unas consecuencias si somos una empresa con una marca, con unos valores, pues que no queremos que suceda, ¿no? Entonces sí que es importante tenerlo en cuenta en este proceso de creación de producto, ¿no? Para generar la mejor experiencia posible a quienes vayan a interactuar con nosotros, ¿no? Exacto. Y entonces, si eso pasa de persona a persona, de voz a voz, ¿qué pasa con las máquinas? A ver, nosotros hasta ahora sí que es verdad que hay asistentes que están en el mercado, que se usan muchísimo. Google, Alexa, Siri, Cortana. Hay muchísimas muestras ya de demostraciones y cada uno utiliza también una voz. ¿Qué pasa? ¿Cómo han analizado, cómo han construido y diseñado esta personalidad estos asistentes? Pues, ¿cómo se han llevado la personalidad a la voz? Pues muy buena pregunta, y también decirte que, por ejemplo, hay poca información de ello, excepto algunos artículos por ahí en internet que, pues, de cuando hicieron el proceso de diseño de personalidad de Alexa, ¿no? Cómo lo enfocaron, que en la conclusión de la toma de ciertas decisiones, por qué se llamaba Alexa, por qué se comportaba así, porque tenía una voz femenina, ¿no? Igual, pues creo que pasan con el resto, ¿no? Se ha comentado en algunos artículos quién trabajó en el diseño de personalidad de Cortana, el asistente de Microsoft, ¿no? Y luego están también las guías que ellos han querido, estas grandes empresas con estos grandes asistentes, las guías de personalidad que ellos han querido transmitir, ¿no? Hacia terceros, de terceras empresas como nosotros, para que si creamos una experiencia conversacional dentro de estos asistentes, a día de hoy solo se puede construir en Alexa, pero también antes se podía hacer una aplicación de voz para Google Assistant, pues que nos alineemos con los valores de la personalidad que ellos han definido en este proceso, ¿no? Entonces, estos asistentes normalmente están diseñados para un público general y como asistentes generales, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues significa que buscan que la personalidad agrade a la mayor cantidad de personas posible. Entonces, ¿cómo se ve reflejado en la personalidad? Pues una personalidad con unos valores de marca que ellos han decidido muy concretos, ¿vale? Y bien reflejados, pero con una personalidad, voy a llamarlo neutra, ¿no? Si tú le preguntas por un chiste, los chistes de todos estos asistentes tienden a ser, voy a decirlo, malos. Porque buscan ser lo más neutros posible, claro. Como para toda la familia, ¿no? Como cuando antes las producciones de televisión de series españolas que tenían que funcionar para toda la familia, ¿no? O sea, que se ría el más pequeño de la casa y el más mayor. Ahí está. Hay un estudio que hicieron desde el grupo de Aura de Telefónica en 2019-2020, no recuerdo, creo que era 2019, que
que además han estado trabajando, ha sido una línea de trabajo que han tenido y que ha sido muy interesante, sobre cómo se diseña la personalidad en estos asistentes y también estudios del impacto de la personalidad, ¿no? Y os recomiendo, os pondremos toda esta info en la descripción del episodio y en un artículo que estará publicado en el blog también. Pero básicamente pues hacen un estudio de las características de los rasgos de personalidad de estos asistentes, ¿no? En cuanto a inocencia, en cuanto a ayuda, ¿no? Y es muy interesante ver cómo más o menos todos los asistentes generales tienen una parte común y dices, claro, es que para eso están, ¿no? O sea, que los rasgos tienen que estar alineados con la marca, obviamente, pero también con el objetivo, con la tarea, ¿no? Pues ese al servicio de la gente, ¿no? Y ese tipo de cosas. Y hablo del... Eso es importante, lo de al servicio de la gente. Eso ¿no? Eso es. Lo que tú comentabas de los comportamientos al final. O sea, aquí ya estamos asociando dos cosas, que lo que ese asistente o asistenta es capaz de hacer, que lo llamamos el asistente, pero con voz femenina a lo mejor tiene otros pronombres. Pero bueno, en ese caso el asistente tiene una tarea de servir. Eso es. Y tiene una voz mayoritariamente femenina. Eso es. Y eso es otra de las elecciones que tuvieron que hacer, la elección de la voz, ¿no? Y la mayoría de estos asistentes, bueno, desde los inicios, decidieron ponerle el género femenino. No todos un nombre femenino, Google Assistant es un nombre neutro. Pero de primera esa voz femenina siempre estaba incorporada. Es verdad que, por ejemplo, Google Assistant tiene un enfoque mucho más inclusivo a la hora de diseñar el asistente y si tú le preguntas, en general tiene un género neutro el asistente y de hecho tiene voces sintéticas diferentes que tú puedes usar para que elijas qué voz quieres escuchar y eso está alineado con que todas las frases del asistente están escritas en neutro para que encajen con la voz, ¿no? Claro. Y además la elección de la voz no va en torno al género. Tú no eliges voz masculina o voz femenina, sino que tú eliges un color de la voz, que me parece también muy guay, ¿no? Eliges el color azul, verde, naranja, la voz que más te apetezca escuchar y con la que te sientas más cómodo, ¿no? Y luego también Siri en inglés sí que han incluido una voz de género neutro para el asistente. Le puedes cambiar la voz. Ahora Alexa también le puedes cambiar la voz para que tenga una voz masculina. Lo que pasa es que sí que han tenido un poco más de fricción porque Alexa desde el inicio estaba pensado en femenino. O sea, es que el nombre Alexa es femenino. Y la frase... Sí, podrían haberlo dejado en Alex y habría funcionado como nombre para cualquier género. Sí, pero claro... Y todas las frases en español es un lenguaje que tenemos el neutro en todos los, en el género, en los adjetivos y en muchos sustantivos, ¿no? Entonces han tenido que cambiar las frases de Alexa en español, que están escritas, que estaban en género femenino, ahora para que encajaran con la voz en masculina. Porque, claro, es que todo está asociado, una voz, a las palabras que usamos y al comportamiento, ¿no? Sí, existe cierta disonancia seguir llamándolo Alexa o cambiarle también la palabra, ¿no? Que la despierta a eco, ¿no? Eso es. Que en español es la otra manera. En español teníamos, ya no me acuerdo muy bien, pero eco, ¿no? Y no sé si en inglés por lo menos estaba computer también y Amazon, creo. O sea, bueno, ahí Amazon Alexa ha decidido incorporar pues más nombres de invocación, pero el asistente en general se le sigue conociendo como Alexa. O sea, aunque use diferentes nombres de invocación, todo el mundo se refiere al asistente como Alexa, ¿no? Ahora, si quieres, seguimos también con respecto al tema de la personalidad en asistente de voz, pero me parece interesante hablar un poco de los estereotipos, ¿no? Venga, vamos a ello. Ya hemos metido un poquito ahí de... un poco la patita porque al final es importante también, ¿no? Esto que es lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, ¿se transmite la personalidad a través de la voz? Sí, transmitimos características humanas a través de la voz, somos capaces de percibirlas, pero además esos rasgos que percibimos tienen unos sesgos y producen pues unas emociones y unos juicios diferentes en cada una de nosotras. Entonces,
Sí. ¿Qué nos cuentas? Cuéntanos cositas curiosas sobre este tema. Pues eso, ¿no? Y muchas veces nos preguntamos por qué las voces de estos asistentes tienen que ser femeninas, ¿no? O sea, estas preguntas están ahí, ¿no? Pues yo recomiendo encarecidamente que leáis a Clifford Nash, que como lo mencionaba antes, investiga, hace experimentos con respecto a cómo socialmente pues, cómo nos relacionamos con las máquinas. Entonces, en su libro The Man Who Lied to His Laptop, menciona un experimento que hicieron con BMW, ¿vale? Con el sistema, el GPS de BMW marca alemana, coche alemán, que por cierto han sido precursores en esto de introducir asistentes de voz en el coche. Esta tecnología, gracias coche, es que es el mejor sitio donde usar también la voz y la interfaz de voz. También te digo, claro, cuando tienes las manitas y la mirada en la carretera y las manos en el volante. Eso es. Ya no se puede hacer otra cosa. No se puede hacer otra cosa. Y ahí es curioso, porque ¿qué necesitas cuando estás conduciendo? Que te den indicaciones, ¿no? Hacia dónde tienes que ir para llegar a un sitio, ¿no? Pues hicieron un experimento y llegaron a la conclusión de que cuando un experimento previo, entiendo, a poner en producción el sistema con dos tipos de voces sintéticas, una voz masculina y una voz femenina, ¿no? La tarea del sistema era la misma, dar indicaciones de una dirección. Entonces, cuando el sistema de navegación tenía voz, los conductores hicieron un test en Alemania. Pues los conductores hombres alemanes se negaban a recibir direcciones de una mujer. Literalmente decían, I don't trust directions from a woman. O sea, no confío en las direcciones que me da una mujer, ¿no? En las indicaciones que me da una mujer. Uh-huh. Y Clifford hace una reflexión en el libro acerca de eso, como tareas que no están estereotipadas, o sea, tareas que no tienen por qué tener un estereotipo, ¿no? Al final, la sociedad, como socialmente sí que lo tienen, no tienen un estereotipo en una máquina, pero socialmente sí que lo tienen, pues influye el género. Estamos reproduciendo, ¿no? Eso. Influye el género, reproduce y amplifica. Bueno, lo de amplificar es algo que podemos ver ahora, de cómo podemos parar eso, pero sí, ¿no? La máquina al final está diseñada según, bueno, pues, según la decisión de ciertas personas, y también luego cuando interactúa la gente con ella, pues bueno, tiene una experiencia subjetiva. Y eso. Sí, con eso, y ¿no? es que es verdad que los estereotipos son como muy fuertes, socialmente están ahí, ¿no? O sea, están a dos niveles, ¿no? Pero luego es lo que tú dices, está la decisión de llevarlo ¿no? a la tecnología, ¿no? Y es verdad que volvemos a lo mismo, esto pues lo tenemos que, es una decisión que tomamos en el proceso de diseño, que puede ser la más correcta o no, pero es verdad que es que las personas que luego van a interactuar con esa tecnología van a estar poniendo también esos estereotipos en ello, ¿no? Sí. No, iba a comentar totalmente lo de también el hecho de decidir en este punto qué hacemos. Si este es un poco el experimento y evidenciamos que existe un estereotipo de género, ¿vale? Eso lo vamos a ver siempre, ¿no? Es como que decidimos ahora, ¿no? Amplificamos y reforzamos el estereotipo o simplemente tratamos de entender qué factores influyen realmente en la tarea y cuáles forman parte de esa sesgo cultural, y decidimos simplemente, pues bueno, romperlos, ¿no? O sea, aprovechar también la tecnología para romperlo, ¿no? Yo creo que hay un ejemplo súper guay de esto, es lo que ha pasado también, hablo mucho quizás de España principalmente, ¿no? De las locuciones deportivas, en las que principalmente históricamente han sido voces masculinas las que han hablado de la información deportiva, con lo cual podríamos decir, bueno, es que la información deportiva solo es confiable si se transmite a través de la voz de un hombre. Gracias a que cada vez más mujeres periodistas han podido entrar y formar parte del sector profesional del periodismo deportivo, eso ha ido cambiando completamente. No ha pasado nada,
no se ha, no se ha muerto nadie, nadie ha dejado de escuchar noticias deportivas porque esto sucediera. Ha habido mucho grito y mucha al principio, pero ya no pasa absolutamente nada, hasta tal punto que incluso en el tema de las voces sintéticas tenemos ahí a Victoria, que hablamos hace un par de episodios sobre ella, ¿no? Y que es una voz sintética hecha para transmitir y para informar sobre noticias deportivas, que hace unos años pues habría pensado la gente, bueno, es que la evidencia dice que no son confiables. Bueno, pues aquí igual. A lo que hay que cambiar es eso, esa imagen de que tienen esas personas de no confiar en las instrucciones, no querer recibir instrucciones. Sí. Cuando llega el momento de diseñar las voces sintéticas, un paso importante es diseñar esa personalidad y decidir esas características. Y para eso, pues, trabajas en un workshop para facilitar esas decisiones que hay que ir tomando. Hay un paso que me resulta muy interesante. Hemos hablado, pues eso, de decidir quizás esas características, de cómo tiene que ser la voz y tal, pero hay un paso curioso que es el de las dinámicas de poder. Y de alguna manera, o sea, ¿cómo se refleja esto de las dinámicas de poder cuando tenemos que decidir cuál es la dinámica de poder entre el asistente y la persona? ¿Cómo se refleja eso en la personalidad de la voz? Esto es muy interesante. Pongo un poco también en contexto. Ese workshop busca definir la personalidad de una interfaz conversacional, ¿vale? Con voz o sin voz. En realidad esto aplica al comportamiento que va a tener esta interfaz conversacional, ¿no? Y seguí las guías que comentaba Rebecca Evanhoe y Diana Deidel en su libro de Conversation with Things, que la verdad me pareció que hacían un compendio muy interesante de las mejores prácticas acerca del diseño de personalidad de diferentes autores, como Jan Yola, Clifford Nash también lo menciona, etc., ¿no? Entonces tienen una guía y ellas pues mencionaban esto de la definición de las dinámicas de poder como un punto importante en el proceso de diseño de personalidad para ser conscientes de los estereotipos que estamos también reflejando en la conversación que vamos a tener con la máquina. Entonces, en esto de la dinámica de poder, simplemente en este punto, ¿no? Simplemente nos paramos a pensar en lo siguiente. Consulto mis notas para ser lo más concreta posible. Serían las siguientes preguntas, ¿no? Buscamos pensar en qué relación vamos a querer que haya entre las personas que van a usar nuestra interfaz y el asistente. Entonces, ¿qué poder tiene cada una de las partes? ¿Qué poder tienen las personas usuarias? ¿Qué poder tiene el asistente? ¿Cómo de íntima es esa relación? ¿Vale? ¿Va a cambiar a lo largo del tiempo esta relación o se va a mantener estable, ¿no? Entonces, para hablar sobre el tema, nos viene muy bien crear metáforas, ¿no? Y pensar en que puede haber pues, diferentes tipos de relaciones, esas dinámicas de poder entre las personas y nuestro asistente. Puede ser igualitaria, ¿no? Una relación de amistad. Pues ahí, en la voz, a tu pregunta voy, ¿no? Una voz que busca una relación de amistad con una persona, ¿no? Con un comportamiento, unas palabras asociadas, pues será una voz pues, muy probablemente más energética, ¿no? Como más alegre, una característica o no, bueno, una transmisión de emociones, quizá más emocional, ¿no? Porque la amistad no todo es alegría, también puede ser tristeza, ¿no? Sí, como cierta complicidad y cierto, quizás incluso eso, ser capaz de entender el ánimo para adaptar el tono al ánimo. ¿no? Podemos definir que las relaciones de subordinación de un rol frente a otro, y aquí es importante tenerlo en cuenta, o sea, definirlo o simplemente ser consciente de que eso se puede dar. De jefe, por ejemplo, jefe-jefa, ¿no? Con respecto a empleado, ¿se va a dar ese rol o no? ¿No? O simplemente nos vamos a ir a intentar imitar otro tipo de roles y dinámicas de poder que se dan. Pues nuestro asistente va a ser un presentador de un programa de televisión o una presentadora, ¿vale? ¿Qué tipo de relación? O de alguien experto o experta en un tema,
o alguien que está al servicio de alguien, como Claro. alguien que trabaja en una biblioteca, por ejemplo, servicio de información. Mm, mm, Claro, aquí tiene mucho que ver también precisamente lo de que ponías en el ejemplo de antes, ¿no? Lo Sí. del coche. Esa idea preconcebida de Eso recibir es. instrucciones no son más que indicaciones para poder llegar a un lugar de forma efectiva. Pero o sea, está un poco también esa imagen, ¿no? Que damos nosotras y cuando interactuamos con la máquina. Es decir, vale, pues según el comportamiento de la máquina, mi lugar Sí. es este. Yo soy quien da las órdenes o quien las recibe o no. Es una relación entre iguales, es una relación Eso. relajada o es una relación autoritaria y tengo que prestar atención Eso es. porque no hay vuelta atrás. Y eso ¿no? de Ese alguna tipo de manera cosas. pues también se ve reflejado en la voz con ciertos Curioso. atributos y voz, ¿no? Palabras que usamos y esos comportamientos, ¿no? Y es muy importante. Muy bien. ¿En qué momento o qué comportamientos claves son los habituales, los que vemos el reflejo de la personalidad que hemos diseñado? Pues claro, cuando trabajamos con interfaces conversacionales, al final hay ciertas cosas que imitan cómo hablamos con las personas, ¿no? Entonces, vamos a ver reflejada esa personalidad en situaciones, por ejemplo, como la primera vez que hablamos con nuestra máquina, ¿vale? O vemos reflejado ese comportamiento que hemos diseñado en las siguientes veces que entramos, ¿no? Pues no es lo mismo conocer a alguien por primera vez que alguien que ya conoces, que no te cuenta el rollo de, oye, estoy aquí para ayudarte en esto, ya lo sabes, ¿no? ¿Qué tal? ¿Te ha servido de ayuda esto que te dije? ¿No? Ese tipo de cosas ayudan en la experiencia, Exacto. ¿no? Pero ya no es solo en ese inicio de conversación, ¿vale? Sino los comportamientos se ven reflejados en si alguien nos pide ayuda, directamente, oye, necesito ayuda, ¿no? Con algo que la interfaz de nuestra máquina sabe hacer, tiene la capacidad de hacer, o no tiene la capacidad de hacer, ¿no? Uh-huh. Y os pongo un ejemplo. Ese perdona, no te he entendido, ¿vale? Si alguien está pidiéndonos algo que no estamos entendiendo y que no somos capaces de hacer, a lo mejor ese perdona, no te he entendido no es el mejor diseño, pues podemos trabajar en, vale, es algo que no podemos hacer, es una tarea que está fuera de nuestro dominio. Venga, pues vamos a decirle a esta persona que le podemos ayudar, con eso no le podemos ayudar, pero sí que le podemos ayudar con esto otro, ¿no? Ahí se ve reflejado pues mucho de lo que trabajamos. Vale. ¿No? O sea que eso también, volviendo un poco otra vez al tema de Sí. asistentes, ¿no? Eso va también en línea con esas guías de cómo debería de responder Alexa, por ejemplo, o Google o lo que sea, con esas guías que tienen estos asistentes precisamente para decir cómo debemos responder ante esas situaciones, cómo debe de comportarse. Ya que está la personalidad definida del asistente, estas deberían de ser las maneras. Y si nos salimos de ahí, podemos crear, no solamente romper una guía, es que romper la experiencia completa, ¿no? De interacción con ese dispositivo. Eso no querrá decir, de todas maneras, que diseñar una skill en concreto dentro de estos dispositivos pueda tener una personalidad y pueda tener su propia voz, porque sí que rompe ya decir, no es Siri quien lo está diciendo, es que es otra personalidad diferente y le vamos a dar otras características y por eso tiene otra voz. Ahí también, claro, esa es la oportunidad que tienen las marcas, ¿no? También para introducir pues sus valores de marca, ¿no? Sí. Y su propia personalidad. Sí, efectivamente, ¿no? Había además, una de las cosas que dice, efectivamente, es que necesitamos ser consistentes en el uso de la personalidad, ¿no? ¿Por qué buscamos que haya siempre consistencia? Porque si así estamos ayudando de alguna manera a quien nos usa, a la persona usuaria, a que pueda predecir el comportamiento de la tecnología, de Alexa o de Google Assistant, ¿no? Más o menos con las interacciones vamos haciéndonos esa idea en la cabeza de cómo es su personalidad. Si no somos consistentes y de repente Alexa empieza a decirnos chistes picantones, pues decimos, ¿esto qué ha pasado? ¿Qué es esto de aquí? ¿No? Entonces, hace falta que siempre haya una
coherencia, consistencia. Hablando de Alexa, es que y la guía, o sea, es que es importante, porque es que incluso en la certificación te dicen, te pueden echar para atrás una experiencia de voz, una aplicación de voz, porque uses la voz de Alexa y la persona, lo que dice Alexa, las palabras que usa, el comportamiento de tu aplicación de voz no está alineado con cómo se debería comportar Alexa. Entonces ahí es lo que tú dices, Carmel. Lo ideal es, vale, pues yo necesito que se comporte de manera diferente porque mi marca tiene unos valores y una personalidad diferente. Pues entonces se trabaja el diseño de personalidad y se puede utilizar otra voz sintética en la experiencia y se crea el personaje, digamos. Se puede crear un personaje que se dé paso, Alexa da paso a este personaje, ¿no? Y así, por ejemplo, lo hicimos con la aplicación de voz de cervecistas, que es una experiencia de cata para Mau San Miguel, y pues la voz y el comportamiento es diferente al comportamiento de Alexa. Tiene una guía de personalidad diferente y usamos una voz sintética diferente, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. Es que, además, pensad que es que la personalidad que tienen Alexa y Google, como decíamos antes, es bastante más neutra, ¿no? Entonces es muy probable que lo que queramos hacer nosotros se salga un poco de esa personalidad, ¿no? Así que es importante trabajar estos puntos, ¿no? Y también casi que el nivel de personificación que vamos a querer darle a nuestra experiencia. Estoy hablando ahora en el caso de una aplicación de voz para Alexa, ¿no? Que podemos plantearnos, oye, esto es un chatbot, esto es otra cosa aparte, y no vive en Alexa, no está bajo las pautas de personalidad de otro asistente, ¿no? Pues siempre nos tenemos que plantear cuál es ese nivel de personificación que queramos darle, ¿no? Pues sí, ahora que has introducido este tema, porque has dicho dos palabras, una es personaje, crear un personaje que puede llevar a cabo, o sea, evidentemente pasa por definir su personalidad y todas las características que la van a reflejar, ya sea la voz, sea el nombre que le damos al personaje, incluso si tiene un avatar y una apariencia física, lo que dice, cómo lo dice, todo ese tipo de cosas, tienen que encajar, ¿no? Y tienen que, digamos, que tener cierta coherencia o cierta narrativa, algo que realmente no nos cree decir no sé, ese choque, esa disonancia, ¿no? Comentábamos esta mañana que me ha resultado muy curioso la web esta de character.ai, que es una web muy curiosa, ¿no? En la que se han creado con grandes modelos de lenguaje, han creado como personajes. Tú también puedes crearte tu propio carácter, tu propio personaje, en el que eliges esas cosas, ¿no? Eliges, bueno, ciertas características. Y hay algunos ya creados que puedes hablar, pues no sé, con Abraham Lincoln, puedes hablar con Tony Stark, puedes hablar con personajes de anime, en fin. Incluso puedes escucharlos, ¿no? También si eliges coger la voz, puedes escucharlos. El caso es que, bueno, es muy curioso por muchas cosas, ¿no? Algunos no están muy bien diseñados quizás, pero había una noticia, ¿no?, que decía que ha conseguido demostrar incluso que hay más engagement, ¿no? Que hay como más interacción cuando interactúas con un personaje de estos que con la que hay en ChatGPT. Y bueno, y por esta razón la empresa que está detrás de Character.ai ha recibido una millonada de financiación. Es que es muy importante, al final no dejamos de estar estableciendo vínculos, ¿no? Y bueno, el objetivo, la tarea, esto también hay que definirlo, pero cuando nos vamos a crear personajes estamos dándole un nivel de personificación alta a esa personalidad, ¿no? Tiene pues como una historia, es algo que tú puedes descubrir hablando con ese personaje, puedes hablar de cualquier tema, te va a dar su opinión, ¿no?, al respecto, su histórico, y al final es como conocer a otra persona, ¿no? Este es el caso casi más extremo, pero que efectivamente demuestra que se trabaja. Los asistentes como Google y Alexa también tienen un nivel de personificación alta.
como es algo con lo que vamos a interactuar a lo largo del tiempo, se ha demostrado que tiene más efectividad, que engancha más a la gente, que hace que quieran usarlo más, que si no lo definimos. En cambio, pues a lo mejor no hay que definir un nivel de personificación tan alto, te puede ir a un nivel de personificación bajo, que eso no significa que no haya personalidad, para pues asistentes o chatbots que sean como más transaccionales, y que te vayan a ayudar puntualmente en algunas cosas y no le vaya a preguntar que cómo se encuentra hoy o dónde nació, como hacemos con Alexa, o como los personajes que podemos crear, ¿no? Como con este carácter .ai. Entonces, tenemos tantas, o sea, las herramientas están sobre la mesa, ¿no? Tenemos que decidir qué enfoque es el mejor, sobre todo pensando en la persona usuaria, ¿no? Yo creo que no se nos tiene que olvidar tampoco eso. Sí, claro, totalmente, ese aspecto es importantísimo. Además que, bueno, que hemos hablado siempre un poco poniendo entre comillas cuando decimos que el diseño es neutro, evidentemente pues no lo es. Hay una intención, en el caso de los asistentes más generalistas, es precisamente que funcionen para un público muy amplio. Entonces, ese nivel de intimidad no lo consiguen tampoco. Al final es complicado tener esa relación, ¿no? Pero bueno, eso no deja pues que haya ocasiones en las que sí que queramos otorgar cierta personalidad. ChatGPT ya hemos hablado también en otro episodio, lo quiera o no lo quiera, de forma intencionada o no, sí acaba teniendo unas connotaciones, un pensamiento, una moral, y o sea, acaba decidiendo de qué habla y de qué no habla y cómo lo dice. Las palabras que ¿no? usa. Ese tipo de cosas también las decide, ¿no? Las palabras que usa. Pues sí, un temazo. ¿Qué más cosas se nos quedan? Otro temazo. Yo no sé tú, pero llevamos 40 y largos minutos una hora hablando del tema. Así que, bueno, la verdad es que hay muchas preguntas en torno a este tema y podríamos haber profundizado más pues, en la parte más sonora también, ¿no? Con el sonic branding, el diseño sonoro, podríamos haber profundizado más en esta parte, en cómo alinear con lo visual también toda la personalidad, ¿no? Y incluso yo creo que nos sale otro capítulo también acerca de qué cosas hay que tener en cuenta también cuando nos ponemos a generar el lenguaje con este tipo de grandes modelos del lenguaje, ¿no? Cómo va a ser el trabajo. Es que salen muchas ramas. Así que si quieres las dejamos para otro episodio. Bueno, esa y los temas que quieras sacar, quienes pues, nos estáis escuchando, podéis. Claro. Sí, porque es verdad, o sea, también todo el tema de un poco lo que decíamos antes, de la interacción multimodal, o sea, la personalidad representada a través de la voz, a través de la imagen, del personaje o a través simplemente de la comunicación gráfica, ¿no? Toda esa coherencia, lo que tú has comentado, grandes modelos de lenguaje, cómo entrenarlos, cómo usarlos para que se expresen y se comporten de una manera. Y siempre teniendo en cuenta los secos y los estereotipos. Pues, a ver. A ver. Que sirvan las máquinas para romper con los estereotipos que más nos perjudican, ¿no? Bueno, pues cerramos aquí el capítulo, creo yo, y nada más. Y dejamos todos los recursos de los que hemos hablado en la descripción y nos escuchamos en el próximo episodio y cierre de la temporada de Cuando las máquinas hablan. Un placer, Carmele. Un placer, Nieves. Ha sido un placer hablar y ser escuchada. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo episodio. Has escuchado Cuando las máquinas hablen, una iniciativa de Fonos Radio.
Encuéntranos en decfonos.com y crea contenido sonoro con voz propia.